Me encuentro con el profesor Gonzalo Cáceres Bautista, labora en el Centro Educativo Rural Sucre del municipio de Mutiscua y nos va a contar su experiencia o su trabajo en las aulas multigrados. Voy a hacerle una serie de preguntas para saber cómo es su trabajo con estas aulas. Profe, ¿qué enfoques pedagógicos consideran más efectivos para la enseñanza en aulas multigrado? Bueno, pues a lo largo del tiempo que llevo laborando, uno experimenta pues muchos como tipos de forma de enseñar, y entre los enfoques pues inicialmente le plantean a uno que debe ser una educación activa, que debe ser una educación constructivista, y pues uno trata en la mayoría de casos de cumplir con eso, de que sea una educación constructivista sin descuidar la parte humanista también. Entonces ese es como el enfoque que he tomado hasta el momento. ¿Qué metodologías de enseñanza has utilizado y consideras que son apropiadas para las aulas multigrado? Bueno, en la educación, especialmente en la parte primaria, se plantea el uso de guías. Algunas guías que de pronto hay en la institución no son como suficientes, entonces uno como docente tiene que ponerse a elaborar las guías, tratar de que esas guías cumplan con los requerimientos que pues nos deja o nos requiere la educación activa y constructivista. Entonces yo elaboro las guías, trato de que los niños pues formen sus grupos de trabajo para que puedan entre ellos ayudarse, y siempre hacer esas guías de una manera lúdica, didáctica, con actividades que a ellos les gustan. ¿Cuáles son tus creencias y actitudes respecto a la diversidad de estudiantes en las aulas multigrado? Bueno, uno piensa que es necesario que los estudiantes aprendan ellos mismos como autorregularse, que ellos sean capaces de construir su propio aprendizaje. Eso es lo que uno cree que eso debería ser así, pues en parte se logra. También no es una creencia, es una realidad. Un docente de la escuela rural multigrado es un docente que tiene que tener muchísima más dedicación, incluso que los que trabajan en las ciudades. El tiempo de trabajo es muchísimo más, porque aparte del tiempo que uno tiene que dedicarle a los estudiantes, en la casa tiene que dedicarlo a preparar, a acomodar, a arreglar material, a arreglar guías y todo lo demás. ¿Cómo promueves un ambiente inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes en el aula? Bueno, inicialmente pues uno en la institución cuenta con un manual de convivencia, el cual pues se les da a conocer a los estudiantes desde el inicio del año escolar. Por otra parte, pues en las guías que yo elaboro trato de colocarles actividades de lectura, aunque mis guías son de matemática, yo le coloco actividades de lectura donde se le proponen algunas, ¿cómo llaman? Fábulas, unas lecturas que son como que les enseñan a ellos valores, que les enseñan como a pensar en las actitudes que deben tomar día a día. Entonces de esa manera uno como que fomenta ese aspecto. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan como docente en aulas multigrado? Bueno, desafíos hay muchos, ¿no? O sea, aparte de que un docente de un aula multigrado tiene que saber de todo, se va a encontrar con otro poco de desafíos, como son la diversidad de los estudiantes. Ahí va a haber estudiantes que de pronto tienen problemas de visión, hay otros que tienen problemas incluso hay niños sordos acá, algunos que tienen problemas de aprendizaje. Todas esas cosas son desafíos que se presentan. Perdón que lo interrumpa, además de todo eso, el ritmo de los aprendizajes, los estudiantes no aprenden todos con la misma velocidad porque todos no tienen la misma dedicación. Los que son dedicados avanzan mucho más que los que son un poquito más de pronto lenticos, o de pronto los que tienen más apoyo en la familia también avanzan más que los que son
seguir solitos. ¿Podrías describir algunos ejemplos de situaciones específicas que has enfrentado? Pues claro, yo he tenido estudiantes que tienen dificultades de visión. Para esos estudiantes que tienen dificultades de visión, pues cuando uno está imprimiendo los trabajos, en mi caso, yo trato de hacer que de pronto las guías para él sean con letra un poco más grande, para que puedan tener un poquito como de igualdad con los otros estudiantes. Los niños que tengo estudiantes, tengo una estudiante que con problemas de sordera, es muda y sorda, y entonces ahí queda totalmente perdido uno en la cuestión del avance. Uno tiene que mirar a ver cómo le inventa los trabajos a ellos, cómo hace para que ellos puedan por lo menos adquirir algunas competencias para el trabajo o el aprendizaje de ellos. ¿Cómo manejan la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje presentes en un aula multigrado? Bueno, primero que todo, pues tengo mi serie de guías diseñadas. Entonces, yo estoy constantemente pendiente de dónde va cada estudiante. Como les decía hace ratico, muchos de ellos avanzan más y otros se quedan. Hay muchos que avanzan más y piden, no, profe, ya terminé, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Pues uno tiene que tener en esas guías trabajos o talleres extras que les permita a uno, a esos niños, dejarles que avancen un poquito más con los trabajos y de pronto consigan unos niveles de aprendizaje mayores que los otros que de pronto apenas alcanzan como los contenidos básicos. Entonces, así lo he desarrollado. ¿Y cuáles estrategias o enfoques has encontrado efectivos para atender a los diferentes estudiantes de manera equitativa? Bueno, uno trata de que todos los estudiantes como que aprendan al menos los contenidos básicos que nos plantea el ministerio. De manera equitativa a todos se les da los trabajos que les planteo, se les trata de dar, por ejemplo, las fichas para que desarrollen una actividad, se les va a dar a cada estudiante, aunque ellos trabajan por grupos, pero cada uno va a tener como su material para que puedan hacer las cosas. Cuando se trabaja en actividades, por ejemplo, tecnológicas, uno trata de que todos participen, de que todos hagan las actividades. ¿Cuáles son los recursos limitados con los que te enfrentas en el entorno educativo rural y cómo afectan tu enseñanza en las aulas multigrado? Bueno, hay muchos recursos limitados porque uno quisiera de pronto contar con guías que no tuvieran lo que desarrollarlas, sino que simplemente fuera aplicarlas. Pero como el tiempo está permanentemente cambiando, esas guías llega el momento que se desactualizan. Entonces uno tiene que estar haciéndolas, tiene que estar elaborándolas. Y pues al menos afortunadamente aquí en la institución pues contamos con algunos recursos que son poquitos, como por ejemplo para imprimir las guías, contamos con impresoras, contamos con material que a uno le permite pues hacer eso. Pero ya por ejemplo en los recursos tecnológicos sí estamos bastante escasos. A veces uno quisiera hacer actividades de pronto en donde manejara mucho más las TIC, pero no hay suficientes computadores, de pronto los recursos que hay en el aula son limitados en ese aspecto, el material didáctico tampoco es suficiente, entonces pues esos recursos quedan ahí un poquito escasos. ¿Y qué acciones tomas para superar estas limitaciones? Pues ahí queda el compromiso del docente, o sea, a uno le toca comprometerse en el trabajo, en la casa cuando usted está preparando la guía, tiene que acordarse al otro día de lo que está haciendo, tiene que mirar que de pronto el nuevo estudiante está trabajando en un tema y para ese tema va a necesitar un material y usted no lo tiene, pues tiene que mirar a ver cómo lo hace, cómo lo diseña, cómo utiliza esas herramientas para poder de pronto avanzar. Aparte también hay que fomentar la confianza del estudiante. Yo muchas veces les digo que ellos tienen que aprender a autorregularse, que ellos tienen que ser capaces de aprender por sí mismos, de aprovechar el tiempo, de tener confianza, hay que estarlos motivando, hay que permanentemente estarse comunicando con la familia y tratar de hacer que la familia también se vincule en el proceso de aprendizaje. ¿Qué impacto tienen las diferencias de edad y desarrollo de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas multigrado? Bueno, en mi caso pues a veces la extraedad no me ha presentado muchas dificultades porque no son casos grandes de extraedad.
pero lo que sí he visto es que muchos de los estudiantes que se llegan a extradar, pues por lo general desertan. Ellos como que no encuentran como el ambiente apropiado en la escuela multigrado para aprender a que tengan extradar. Saben que las actividades las deben desarrollar ellos y hacer las actividades solitos y eso. Pero no sé, o sea, no sé por qué razón, como que no las encuentran tan atractivas. Uno pues trata, como les decía, de estar pendiente del avance de ellos y de hacer que ellos continúen su proceso, pero en ocasiones es difícil. ¿Y cómo te adaptas para satisfacer las necesidades de los estudiantes en diferencias de etapas de su desarrollo, sus diferentes etapas de desarrollo? Sí, o sea, no, o sea, hay que estar pendiente de qué tanto va avanzando el estudiante, de qué tanto va como aprendiendo. Hay que estar pendiente de qué está consiguiendo el estudiante y de acuerdo a lo que uno observa, estar ahí continuando con los procesos. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentas al evaluar y dar retroalimentación a los estudiantes en aulas multigrado? Bueno, la educación en las escuelas rurales, en la educación multigrado es un poco diferente, ¿no? O sea, uno tiene que estar permanentemente observando el avance del estudiante, observando los procesos que lleva y de acuerdo a ese avance y a esos procesos, pues darles una retroalimentación si de pronto los contenidos que alcanzó o la temática que alcanzó fue muy débil, pues uno lo que hace es que le hace, por ejemplo, talleres de refuerzo. Con eso permite retroalimentar esos aspectos. Pero más sin embargo, ellos necesitan de otro tipo de evaluaciones también, porque después de salir de la escuela rural, que ya va primero hasta quinto grado en la primaria y luego la postprimaria, se enfrentan a situaciones en otros colegios que requieren que les hagan las evaluaciones pues, tradicionales también. Entonces, pues uno trata de como combinar. ¿Y qué estrategias utilizas para evaluar de manera justa? Bueno, sí, o sea, uno, como le decía, uno trata de observar integralmente al estudiante, cómo va avanzando. Si uno ve que el estudiante va cumpliendo con las actividades, o si uno ve que el estudiante está desarrollando los talleres, porque uno tiene que repartirse entre todos los estudiantes para mirar a ver qué está haciendo cada uno, uno observa cómo va avanzando. Pero a veces, de pronto uno considera que la evaluación que está haciéndole, observando, no es una evaluación tan real, entonces uno requiere de pronto aplicarle pruebas escritas. También, como les decía, llegan a otra institución y en las otras instituciones lo único que miran son las pruebas escritas. Y si les va mal en la clase, pues si yéndole en la evaluación escrita es lo único que ellos valoran. Entonces nosotros tenemos que como tratar de prepararlos también para que ellos, si llegan a otro lugar, pues se adapten a eso. Lo mismo con la preparación de las pruebas a ver. Ellos se les aplican pruebas a ver que les permiten también como conocer su avance de una manera un poco más objetiva. ¿Cuáles consideras que son los desafíos principales de enseñar en aulas multigrado? Pues cuando uno sale de la universidad, uno jamás se imagina cómo va a ser el trabajo de uno cuando llega a una institución rural. Entonces, un desafío es encontrarse esa realidad que es totalmente diferente a la que le plantean a uno allá cuando está saliendo como egresado. Aparte, el trabajo que uno desarrolla, uno piensa que ya de pronto con los conocimientos que tiene es suficiente, pero no, en la casa usted tiene que llegar a complementar ese trabajo porque van a ser muchísimas más las situaciones que van a presentar y usted tiene que estar preparado como para solucionarlas. Aparte, los recursos con los que se cuentan aquí en las instituciones rurales pues no son suficientes, o sea, hay muchas cosas que faltan, tanto recursos de pronto físicos, de pronto recursos tecnológicos. Además, el tiempo que uno gasta con los estudiantes se va a disminuir porque si usted está trabajando en una institución urbana, por decirlo algo, usted explica su tema y se lo explica a los 20, 30 o más estudiantes que tenga y después va a estar apoyándolos. Pero cuando usted está en la educación rural, usted tiene varios grupos y en cada grupo tiene que ir a dedicarle ese tiempo. Y es muy difícil, pues, como tratar de cumplir con todas las expectativas que uno tiene.
porque esa es una de las más grandes limitaciones también. ¿Y cómo enfrenta los desafíos específicos relacionados con la diversidad de estudiantes y los recursos limitados en contextos rurales? Pues no hay más que comprometerse. O sea, uno en la parte rural tiene que comprometerse con esas limitaciones. Entonces, como le he dicho ya antes, usted debe estar en la casa alistando el material que necesita, de pronto mirando qué material didáctico necesita. Si no lo tiene, pues elaborarlo, diseñar el material didáctico y sacar recursos propios para poder como cumplir con esas actividades. Bueno, profe, cuénteme sobre las estrategias didácticas que utilizas en el aula para abordar la diversidad de estudiantes en las aulas multigrado y cómo adaptas tus métodos de enseñanza para atender las necesidades de diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. Bueno, pues cada actividad es diferente y de acuerdo al tema, pues uno tiene que adaptar pues sus guías, ¿no? Entonces debe tener los recursos adecuados para cada una de ellas. En muchas ocasiones hay que apoyarnos en las TIC, aunque sean escasas los recursos que hay en ese aspecto en la institución, pues a veces se justifican para algunos grupitos pequeños de estudiantes. Siempre se trata de hacer un trabajo colaborativo, se trata en lo posible de que haya grupitos de estudiantes y que entre ellos se apoyen. Así cuando uno entiende, por ejemplo, un tema, pues le apoya a los demás. Y así se hacen subgrupitos en cada grupo de grado del que estemos trabajando. Y también se tiene en cuenta que a veces puede ser un trabajo básico para algunos estudiantes, porque de pronto apenas cumplen con esas, digamos, capacidades, y otros avanzados porque a veces le piden a uno muchísimo más en la clase. Profe, describa cómo fomenta la participación activa de los estudiantes en el aula multigrado y qué estrategias utilizas para asegurarte de que todos los estudiantes se sientan involucrados y motivados en su propio aprendizaje. Bueno, sin duda hay que formar los grupos de trabajo que a ellos les sean cómodos. Entonces en mi caso yo siempre los formo o los ubico en grupitos donde estén como los que se la llevan bien, no por el hecho de pronto aislarlos de los demás, sino porque con esos grupitos así ellos trabajan como más agradablemente. Siempre les incluyo actividades didácticas y lúdicas, fichitas de pronto donde ellos tengan que, como mi área es matemáticas, pues ellos tienen que hacer, por ejemplo, operaciones de suma, de resta, de multiplicación, y aparte les trato de dar guías, por ejemplo, donde esa suma se relacione con un dibujo y puedan hacer actividades artísticas que les gusten. Y siempre, cuando llegamos a las actividades, por ejemplo, de aplicación, hacer que esas actividades de aplicación estén relacionadas con el contexto. En un contexto multigrado, el trabajo colaborativo puede ser específicamente valioso. ¿Cómo promueves el aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes grados? ¿Y qué beneficios has observado al implementar esta estrategia? Bueno, a veces, como le decía, siempre hay que formar los grupitos más pequeños de acuerdo como al avance de cada uno de ellos. Y a veces hay estudiantes de otros grados que de pronto se acuerdan del trabajo que han hecho el año inmediatamente anterior. Eso lo hicimos nosotros. Entonces ellos muchas veces apoyan a los más pequeñitos. En ese aspecto, por ejemplo, se podría dar para esta pregunta. La creatividad y la resignificación de contenidos son elementos importantes en el quehacer pedagógico. ¿Cómo fomenta la creatividad en las aulas multigrado? ¿De qué manera adapta los contenidos curriculares para que sean relevantes y significativos para los estudiantes? Bueno, al ser mi área la de pensamiento lógico, pues es como un poquitico más como difícil de generar la creatividad. Más sin embargo, en muchas actividades ellos tienen que proponer problemas. Entonces estamos viendo, por decir algo, en tercer grado la multiplicación.
Entonces ellos hicieron unos problemas de multiplicación y al final uno dice, bueno, ustedes inventen un problemita de multiplicación para ver cómo, y traten de solucionarlo a ver cómo lo hacen. Y ahí en eso pues uno está desarrollando, por ejemplo, su creatividad. ¿Cómo describirías la complejidad de tu labor como docente en aulas multigrado? ¿Cuáles son los elementos o aspectos que consideran más desafiantes en este contexto educativo? Entonces, realmente pues, como decía, cada institución rural es muy diferente. Entonces uno cuando llega a una institución, pues necesita como adaptarse a esa institución. Y sin duda es importante tener mucho compromiso y dedicarle tiempo suficiente a la preparación, a la adecuación, tener mucha paciencia con los estudiantes, demostrarle mucho el cariño, porque la escuela debe ser un lugar en el cual ellos pues sientan como paz, como tranquilidad y que les guste estar en ella. ¿De qué manera crees que las características socioeconómicas y culturales de una comunidad influyen en tu trabajo como docente en las aulas multigrado? Pues realmente la influencia de la comunidad es muy grande porque para poder tener un proceso educativo exitoso se requiere de tres participantes: el estudiante, el docente y la familia. Pues esta comunidad de Sucre, donde yo trabajo, es una comunidad muy laboriosa. En ese sentido, pues la gente es muy trabajadora y los niños como que crecen con eso, y eso pues en mi área de matemática pues me facilita muchos aspectos. Pero más sin embargo también tiene, o he notado cosas que no puedo comprobar porque pues no, digamos, no tengo certeza, pero uno sabe que hay mucha violencia intrafamiliar. Entonces esas cosas afectan negativamente, y lo que uno de pronto como docente puede hacer es tratar de llamar a los niños y de mantenerlos aquí en este ambiente, haciéndole ese ambiente un ambiente muy agradable para que pues el trabajo que desarrollen lo hagan de la mejor manera. ¿Cuál es tu enfoque para adaptar el currículo oficial a las necesidades y características específicas de tus estudiantes en el aula de clase? ¿Y cómo logras equilibrar la cobertura de los contenidos curriculares con las demandas y particularidades de la educación rural? Bueno, venimos saliendo de un proceso de una pandemia, la cual nos obligó a trabajar de forma remota, y pues en la parte rural fue muchísimo más difícil. Entonces en ese momento hay un desfase grande que se ha venido como tratando como de equilibrar. Entonces nosotros en mi caso y acá en la institución lo que hicimos fue primero como hacer una adaptación del currículo, una adaptación que permitiera de pronto escoger los temas que más se podían trabajar desde la distancia y que se pudieran como tomar como mayormente importantes, aunque todos son importantes. Y para ello pues se realizaba un diagnóstico al inicio del año escolar y se escogía la temática de trabajar. Y por ahora pues lo que estamos tratando es de nivelar como para alcanzar otra vez los requerimientos iniciales del ministerio. También se descuidaron mucho después de la pandemia los proyectos pedagógicos productivos que en la forma práctica apoyan mucho los procesos de aprendizaje. ¿Qué habilidades socioemocionales consideras que son fundamentales para afrontar los desafíos de la educación en contextos rurales y en las aulas multigrado? ¿Y cómo desarrollas y fortaleces esas habilidades en tu labor docente? Bueno, los docentes deben ser unos docentes supremamente resilientes, deben ser unos docentes muy creativos. Pues uno trata siempre, a pesar de las dificultades, de pronto limitaciones que tiene, tratar de estar como comprometido con el trabajo. Siempre también pues manejando el estrés, porque a veces el hecho de que uno no pueda conseguir algunas metas le genera estrés, pero de alguna manera uno tiene que tener como mucho gusto por el trabajo, mucho gusto por la labor y mucho compromiso con su trabajo y con su institución. ¿Cuáles son los apoyos o recursos que consideran necesarios para mejorar tu labor como docente en las aulas multigrado? ¿Y qué acciones o iniciativas te gustaría ver
o implementar para facilitar y potenciar tu trabajo en ese contexto educativo? Bueno, inicialmente pues algunos recursos tenemos, pero a uno le gustaría tener de pronto unas aulas más adecuadas, de pronto le gustaría contar con mayor cantidad de recursos didácticos, de pronto con mayor cantidad de recursos tecnológicos, de pronto que el servicio de internet que se presta pues fuera de una mayor calidad y de pronto no quisiera en lo posible contar con algún personal administrativo que de pronto le apoyara a uno en las actividades curriculares, en las actividades escolares, perdón. Cuando uno va a trabajar con un estudiante, entonces requiere de pronto un material didáctico y para poder hacerlo, uno tiene que ponerse, sacar tiempo, buscar y pues todo eso limita. Entonces creo que eso serían algunos de los aspectos que considero importantes. Bueno, profe, muchísimas gracias por todo su aporte, por contarnos su experiencia en las aulas multigrado. Bueno, agradecido.